Hay fenómenos que no irrumpen con violencia, sino con una forma de presencia más inquietante, la de lo que no encaja del todo, pero tampoco se deja expulsar fácilmente de la experiencia. No hay estruendo, no hay maniobras imposibles, no hay ruptura espectacular del orden visible, solo una figura que aparece, se desplaza lentamente y permanece el tiempo suficiente como para que la mente no pueda descartarla como un error inmediato. Los llamados ovnis triangulares pertenecen a esta categoría de fenómenos silenciosos y persistentes. Desde hace décadas, testigos en distintas partes del mundo describen estructuras oscuras, de gran tamaño, con forma triangular, generalmente con luces en sus vértices y una más intensa en el centro. No son destellos fugaces, no son puntos lejanos, son configuraciones espaciales relativamente estables, que parecen desplazarse con una lentitud controlada, casi deliberada, y, sobre todo, lo hacen sin emitir el tipo de ruido que cabría esperar de cualquier aeronave convencional. Uno de los episodios más citados es el avistamiento masivo conocido como las Phoenix Lights en 1997, cuando miles de personas observaron durante horas una formación luminosa triangular sobrevolando la ciudad. La escala del evento, la duración y la multiplicidad de testigos lo convierten en un caso particularmente significativo. No se trata de una percepción aislada, sino de una experiencia compartida. Pero lo verdaderamente interesante no es solo lo que se vio, sino cómo se describe. Muchos testigos no hablan de un objeto en sentido estricto, sino de una especie de estructura que ocupa el cielo de una manera distinta, como si el espacio mismo se organizara momentáneamente en torno a una geometría que no responde a los patrones habituales de la experiencia. A partir de aquí, las interpretaciones clásicas se despliegan en dos direcciones. La primera apunta a tecnología militar avanzada, la segunda a errores de percepción, amplificados por condiciones nocturnas. Ambas contienen elementos de verdad, pero ninguna parece suficiente por sí sola. La hipótesis tecnológica no es en absoluto descartable. De hecho, la historia reciente de la aviación militar muestra que los desarrollos más avanzados suelen permanecer décadas fuera del conocimiento público. Aeronaves como el Northrop B-2 Spirit o el Lockheed F-117 Nighthawk introdujeron ya en el imaginario colectivo la idea de estructuras angulares, diseñadas para minimizar la detección por radar y optimizar ciertos parámetros aerodinámicos. Sin embargo, incluso estas aeronaves operan dentro de límites claros, generan ruido, requieren sistemas de propulsión detectables y no pueden sostener ciertas formas de desplazamiento lento y silencioso a baja altitud sin dejar rastro acústico o térmico significativo. Y es aquí donde se abre una hipótesis distinta, porque quizá el error está en pensar estos objetos como aeronaves en sentido clásico. ¿Qué ocurre si no son aviones, sino estructuras? Hablo, concretamente, de estructuras ligeras, posiblemente huecas, sostenidas por gases más ligeros que el aire, con una arquitectura externa diseñada no tanto para la eficiencia aerodinámica como para la estabilidad visual. Formas triangulares que no necesitan velocidad porque no están pensadas para desplazarse rápidamente, sino para permanecer, para ser vistas, para generar una impresión. En escalas reducidas, existen dispositivos recreativos, figuras de peces, tiburones, formas orgánicas, rellenos de helio, impulsados por pequeños sistemas eléctricos, controlados a distancia, capaces de desplazarse con suavidad y casi sin ruido. La extrapolación a mayor escala no es, en términos puramente técnicos, inconcebible. Imaginemos entonces una estructura triangular de gran tamaño, compuesta por materiales ligeros, con cavidades internas que reducen el peso, estabilizada por múltiples puntos de empuje distribuidos. Drones, micropropulsores, que permiten un desplazamiento lento, controlado y silencioso. Una arquitectura no diseñada para la velocidad, sino para la presencia.
Y aquí es donde el fenómeno adquiere una dimensión distinta, porque si estos dispositivos existen o si algo funcionalmente equivalente está siendo probado, su objetivo podría no ser exclusivamente técnico, podría ser perceptivo, podría ser psicológico. La guerra contemporánea no se libra únicamente en el plano físico, se libra también en el plano de la percepción, de la narrativa, de la incertidumbre. Generar la sensación de que hay algo en el cielo que no puede ser identificado, que no responde a los parámetros conocidos, que escapa a la categorización inmediata, es una forma de intervención. No necesariamente para engañar en el sentido clásico, sino para desestabilizar el marco interpretativo, introducir una anomalía persistente, un elemento que no encaja, y observar la reacción. En este punto conviene introducir un elemento contemporáneo que modifica radicalmente el contexto en el que se producen estos avistamientos. En los meses cercanos al ciclo electoral estadounidense de 2024, con la figura de Donald Trump nuevamente en el centro del escenario político, se registraron múltiples informes de presencia de drones, de distintos tamaños y configuraciones, en diversos puntos de Estados Unidos. No se trató de un único incidente localizado, sino de una sensación difusa de proliferación. Dispositivos que aparecían en espacios no siempre claramente autorizados, que operaban en horarios nocturnos, que a veces eran identificables y a veces no. Muchos de estos casos tenían explicaciones convencionales, usos legales, pruebas tecnológicas, actividades recreativas. Pero la acumulación produce un efecto específico. Cuando el cielo empieza a poblarse de artefactos cuya presencia no puede ser explicada de inmediato, el umbral de incertidumbre se desplaza, y ese desplazamiento es decisivo, porque durante décadas la aparición de un objeto no identificado en el cielo era un evento extraordinario. Hoy empieza a ser un evento ambiguo. El dron introduce una nueva condición en la experiencia del cielo. Un objeto puede estar ahí sin piloto visible. Puede desplazarse con precisión sin generar ruido significativo. Puede mantener una posición durante largos periodos y, sobre todo, puede hacerlo sin que sepamos quién lo controla. Esto transforma el marco interpretativo. Lo que antes remitía a lo desconocido en términos absolutos, ahora se sitúa en una zona intermedia, lo potencialmente conocido, pero no identificado en el momento de la observación. Y esa zona es, precisamente, la más fértil para la generación de narrativas. Si añadimos la posibilidad de configuraciones coordinadas, múltiples drones generando una única forma perceptiva, el fenómeno se vuelve aún más complejo. Lo que se percibe como un objeto unitario puede ser, en realidad, una arquitectura temporal de puntos sincronizados, y sin embargo, la mente tiende a unificar, tiende a cerrar la forma, tiende a ver un triángulo donde hay tres luces, o una estructura donde hay coordinación. Pero incluso esta hipótesis no agota completamente el fenómeno, porque hay un elemento que persiste. El silencio, no solo como ausencia de sonido físico, sino como experiencia perceptiva. Algo está ahí, ocupando espacio, pero no interactúa con el entorno de la manera esperada, y esa disonancia genera una forma específica de inquietud. No es el miedo a lo agresivo, es la incomodidad ante lo que no se deja integrar. En este punto, el fenómeno deja de ser exclusivamente tecnológico o perceptivo y se sitúa en una intersección más compleja, porque no vemos solo con los ojos, vemos con categorías, y esas categorías están históricamente condicionadas. En el siglo XIX, las anomalías en el cielo adoptaban la forma de dirigibles. En el siglo XX eran discos. En el siglo XXI, en un contexto dominado por la ingeniería avanzada, la estética stealth y la cultura de la vigilancia aparecen triángulos. La forma cambia, la estructura del fenómeno permanece, algo aparece, no encaja, se interpreta. Y en ese proceso de interpretación se revela algo más profundo que el propio objeto. Se revela el límite de nuestro marco conceptual.
porque quizá la cuestión no es si estos objetos son aeronaves secretas, estructuras experimentales o errores de percepción. Quizá la cuestión es que nuestra relación con la realidad está cambiando. Vivimos en un entorno donde lo visible ya no garantiza comprensión, donde la experiencia directa no es suficiente para establecer significado, donde la percepción se encuentra constantemente atravesada por tecnologías que operan sin ser plenamente comprendidas por quienes las observan. Y en ese contexto, el cielo deja de ser un espacio natural, se convierte en un escenario en el que coexisten lo físico, lo técnico y lo narrativo. Un escenario donde lo que aparece no siempre está destinado a ser entendido, sino a ser percibido. Y tal vez ahí resida la clave más inquietante. Porque si el cielo se ha convertido en un espacio de intervención, no solo material, sino perceptiva, entonces la pregunta deja de ser ¿qué estamos viendo? Y pasa a ser otra. ¿Hasta qué punto lo que vemos está siendo, de algún modo, diseñado para ser visto? Y si eso es así, entonces el fenómeno de los ovnis triangulares deja de ser un problema de identificación y se convierte en un problema de conciencia, porque no se trata solo de objetos en el cielo, se trata de la progresiva disolución de la frontera entre lo que es y lo que aparece como si fuera. Y en esa disolución, el ser humano contemporáneo se encuentra en una posición inédita, rodeado de signos, expuesto a estímulos cuya naturaleza no controla, obligado a interpretar sin disponer de un marco estable. Quizá por eso estos fenómenos no generan tanto miedo como inquietud. No amenazan, desplazan nuestra confianza en la percepción, en la interpretación, en la capacidad de distinguir entre lo real y lo posible. Y en ese desplazamiento silencioso, como el de esas formas triangulares que cruzan el cielo sin ruido, se manifiesta algo más profundo, no una presencia externa, sino una transformación interna, la de una conciencia que por primera vez en su historia empieza a habitar un mundo donde ver ya no es comprender. ¿Qué es entonces? Habrá que deducir, habrá que entender las cosas que vemos, porque sin duda están ahí fuera, frente a nosotros, en el cielo. No obstante, no debemos olvidar, y mucho menos movidos por la fascinación, que ya en los años 70 del siglo pasado hubo testigos que señalaban estructuras aéreas con forma triangular que cruzaban los cielos a toda velocidad, escoltados por cazas convencionales que todos identificaban. ¿Eran acaso los aviones invisibles que luego saltaron a la palestra durante la Primera Guerra del Golfo? En tal caso, es tan disparatado proponer que lo que vemos en la actualidad no son sino prototipos de futuros artefactos que nos conmocionarán cuando se presenten de forma oficial. Quiero que se me entienda. Pocos como yo se sienten ilusionados queriendo creer que la Tierra es visitada por artefactos extraterrestres, que visitantes de otros planetas vienen a vernos, a conocernos y a interactuar con nosotros. Pero el hecho de que las observaciones vayan tan en paralelo con los progresos de la tecnología mundana, el dato incuestionable de que buena parte de lo que hemos observado en el cielo tenía una explicación racional, la casuística reiterada que insiste una y otra vez en confirmarnos que la mayor parte de las veces nos engañamos a nosotros mismos. Todo eso me lleva a preguntarme si no estaremos asistiendo, como siempre, a las fases de prueba de unos artefactos que llevan 50 años siendo desarrollados por las potencias y que no quieren poner en funcionamiento, que no quieren pasar a su vida activa, hasta que los modelos anteriores estén amortizados. Porque la estrategia, queridos amigos, sugiere que buena parte de la ventaja de las potencias reside en calibrar bien los tiempos, en aguardar a que las demás potencias aprendan a replicar lo propio para sacar el siguiente artefacto. Es defensa, es estrategia, es razonamiento. Una de las fórmulas más eficaces para tener al adversario siempre 2 pasos por detrás consiste en ocultarle que tú vas 2 pasos por delante. Y yo me pregunto, queridos amigos,
Si no nos estaremos engañando a nosotros mismos, queriendo creer que lo que vemos es algo de otro mundo cuando en realidad es muy de este. Cuando un proyecto cuesta miles de millones y lleva décadas de experimentación, no me parece razonable ni inteligente airearlo a los cuatro vientos a la primera de cambio. Puede que esté equivocado, puede que la intuición escéptica esté socavando mi capacidad para el asombro. Sin embargo, como investigador, me cuesta mucho trabajo no ser prudente, y menos en algo tan serio, inquietante y, ¿por qué no decirlo?, esperanzador. Hasta muy pronto, queridos amigos.